Capítulo 1. En el cielo ahora mismo. Lo que encontré en mi primera misa. Allí estaba yo, de incógnito, un ministro protestante de paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica de Milwaukee para presenciar mi primera misa. Me había llevado hasta allí la curiosidad, y todavía no estaba seguro de que fuera una curiosidad sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, había encontrado incontables referencias a la liturgia, la Eucaristía, el sacrificio. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si se la separaba del acontecimiento que los católicos de hoy llamaban la misa. Quería entender a los primeros cristianos, pero no tenía ninguna experiencia de la liturgia. Así que me convencí para ir a ver, como si se tratara de un ejercicio académico, pero prometiéndome continuamente que ni me arrodillaría ni tomaría parte en ninguna idolatría. Me senté en la penumbra, en un banco de la parte de más atrás de aquella cripta. Delante de mí había un buen número de fieles, hombres y mujeres de todas las edades. Me impresionaron sus genuflexiones y su aparente concentración en la oración. Entonces sonó una campana y todos se pusieron de pie mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí mismo, me quedé sentado. Como evangélico calvinista, se me había preparado durante años para creer que la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podría cometer. La misa, me habían enseñado, era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesucristo. Así que permanecí como mero observador. Me quedaría sentado, con mi Biblia abierta junto a mí, empapado de escritura. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí en las palabras de la misa. Una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y gritar: ¿puedo explicar en qué sitio de la escritura sale eso? Esto es fantástico. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecía al margen hasta que oía al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba, mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia. Sentí que surgía de mi corazón una plegaria como un susurro. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. Desde ese momento era lo que se podría llamar un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que habían obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó un momento después, cuando oí a la comunidad recitar: Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Y al sacerdote responder: Este es el Cordero de Dios, mientras levantaba la hostia. En menos de un minuto, la frase Cordero de Dios había sonado 4 veces. Con muchos años de estudios de la Biblia, sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se le llama Cordero no menos de 28 veces en 22 capítulos. Estaba en la fiesta de bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia. Estaba ante el trono celestial, donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto, sin embargo, estaba en misa. Santo humo. Regresaría a misa al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada vez que volvía, descubría que se cumplían ante mis ojos más escrituras. Sin embargo, ningún libro se me hacía tan visible en aquella oscura capilla como el libro de la Revelación, el Apocalipsis, que describe el culto de los ángeles y de los santos en el cielo. Como en ese libro, también en esa capilla veía sacerdotes revestidos, un altar, una comunidad que cantaba,
Santo, santo, santo. Veía el humo del incienso, oía la invocación de ángeles y santos. Yo mismo cantaba los aleluyas, puesto que cada vez me sentía más atraído hacia este culto. Seguía sentándome en el último banco con mi Biblia, y apenas sabía hacia dónde volverme, si hacía la acción descrita en el Apocalipsis o hacía la que se desarrollaba en el altar. Cada vez más parecían ser la misma acción. Con renovado vigor me sumí en el estudio de la primitiva cristiandad y encontré que los primeros obispos, los padres de la Iglesia, habían hecho el mismo descubrimiento que yo estaba haciendo cada mañana. Consideraban el libro del Apocalipsis como la clave de la liturgia y la liturgia la clave del Apocalipsis. Algo tremendo me estaba pasando como estudioso y como creyente. El libro de la Biblia que había encontrado más desconcertante, el Apocalipsis, estaba iluminando ahora las ideas que eran más fundamentales para mi fe. La idea de la alianza como lazo sagrado de la familia de Dios. Más aún, la acción que yo había considerado como la suprema blasfemia, la misa, se presentaba ahora como el evento que sellaba la alianza de Dios. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Estaba entusiasmado con la novedad de todo ello. Durante años había intentado encontrar el sentido del libro del Apocalipsis como una especie de mensaje codificado acerca del fin del mundo, del culto en unos remotos cielos, de algo que la mayoría de los cristianos no podrían experimentar mientras estuvieran aún en la tierra. Ahora, después de 2 semanas de asistir a misa diario, me encontraba a mí mismo queriendo levantarme durante la liturgia y decir: vosotros, dejadme enseñaros en qué lugar del Apocalipsis estáis. Id al capítulo 4, versículo 8. Estáis en el cielo justamente ahora. Me roban la idea. En el cielo, justamente ahora, los padres de la iglesia me mostraban que este no era mi descubrimiento. Ellos lo habían predicado hace más de 1000 años. Con todo, estaba convencido de que tenía el mérito del redescubrimiento de la relación entre la misa y el libro del Apocalipsis. Entonces descubrí que el Concilio Vaticano II me había sacado la delantera. Fíjate en las siguientes palabras de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. En la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia celeste, que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. Un momento, ¿eso es el cielo? No, se trata de la misa. No, es el libro del Apocalipsis. Un momento, es todo lo anterior. Me encontré haciéndome esfuerzos por avanzar despacio, con cautela, atento a evitar los peligros que acechan a los conversos, puesto que me estaba convirtiendo rápidamente en un converso a la fe católica. Pero este descubrimiento no era producto de una imaginación exaltada, era la enseñanza solemne de un concilio de la Iglesia Católica. A la vez, descubriría que era también la conclusión inevitable de los estudiosos protestantes más rigurosos y honestos. Uno de ellos, Leonard Thompson, había escrito que incluso una lectura superficial del libro del Apocalipsis muestra la presencia del lenguaje litúrgico relativo al culto. El lenguaje cultual juega un papel importante dando unidad al libro. Las imágenes de la liturgia, por sí solas, pueden hacer que ese extraño libro tenga sentido. Las figuras litúrgicas son centrales en su mensaje,
que revela, escribe Thompson, algo más que visiones de cosas que van a venir próximamente. El libro del Apocalipsis trataba de alguien que iba a venir, de Jesucristo y su segunda venida, que es el modo en que los cristianos han traducido normalmente la palabra griega parusía. Hora tras hora, en aquella capilla de Milwaukee en 1985, llegué a conocer que ese alguien era el mismo Jesucristo, a quien el sacerdote católico alzaba en la hostia. Si los primeros cristianos estaban en lo cierto, yo sabía que, justo en ese momento, el cielo bajaba a la tierra. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. Todavía albergaba en mi mente y en mi corazón serias preguntas acerca de la naturaleza del sacrificio, de los fundamentos bíblicos de la misa, de la continuidad de la tradición católica, de muchos de los pequeños detalles del culto litúrgico. Esas cuestiones iban a definir mis investigaciones en los meses preparatorios a mi recepción en la Iglesia Católica. En cierto sentido, continúan hoy definiendo mi trabajo. Sin embargo, ya no pregunto como un acusador o un buscador de curiosidades, sino como un hijo que se acerca a su padre pidiendo lo imposible, pidiendo coger con la mano una brillante y lejana estrella. No creo que nuestro Padre Dios me niegue o te niegue la sabiduría que buscamos referente a su misa. Después de todo, es el acontecimiento en el que sella su alianza con nosotros y nos hace sus hijos. Este libro es más o menos un informe de lo que he encontrado mientras investigaba la riqueza de nuestra tradición católica. Nuestra herencia incluye la totalidad de la Biblia, el testimonio ininterrumpido de la misa, la constante enseñanza de los santos, la investigación de las escuelas, los métodos de la oración contemplativa y el cuidado pastoral de papas y obispos. En la misa, tú y yo tenemos el cielo en la tierra. La evidencia es abrumadora. La experiencia es una revelación.